Hola querida amiga, ahora te invito a que prestes una atención plena, una atención que vaya más allá de lo superficial, porque lo que estoy a punto de compartir contigo no es un relato adornado con palabras bonitas ni una exageración nacida de la imaginación. Es una verdad tangible, una realidad biológica y emocional que late con fuerza en el interior de muchas mujeres que han transitado con conciencia los caminos de la vida, pero que rara vez es nombrada con la claridad y el respeto que merece. Existe una creencia arraigada en nuestra cultura que asocia la juventud con la intensidad y la madurez con la calma, como si el paso del tiempo apagara necesariamente la llama de la sensibilidad. Sin embargo, la experiencia vivida por innumerables mujeres revela todo lo contrario, en determinadas etapas de la vida adulta, particularmente cuando los años han dejado su huella no como un desgaste sino como una profundización. El cuerpo femenino puede experimentar respuestas emocionales y físicas de una intensidad sorprendente, una intensidad que no proviene del caos sino de una armonía interna recién conquistada. Esta no es una fantasía romántica ni un mito sin fundamento, es el fruto maduro de tres elementos poderosos que convergen con el tiempo: la biología que se asienta en su propio ritmo, la experiencia que se transforma en sabiduría corporal y una relación radicalmente distinta con el propio ser, una relación en la que ya no hay lugar para la desconexión crónica ni para la interpretación errónea de las propias señales internas. Con el transcurrir de los años, muchas de nosotras atravesamos una transformación silenciosa pero profunda en nuestra manera de habitar el cuerpo. Durante décadas, especialmente en la juventud y en la etapa de criar hijos, vivimos en un estado de desconexión funcional, como si habitáramos un vehículo que conducimos sin realmente sentir sus vibraciones, sus necesidades, sus sutilezas. Actuábamos para agradar, para encajar, para cumplir expectativas ajenas, y en ese trajín constante, el cuerpo se volvía un instrumento más que un hogar. Reaccionábamos desde la inseguridad, desde el miedo a no ser suficiente, desde la ansiedad de anticipar las necesidades del otro antes que las propias. Pero llega un momento, a menudo después de los 40 o 50 años, en que algo fundamental cambia. Ya no tenemos la energía ni el deseo de mantener esa fachada constante. El ruido externo, esas voces ajenas que durante tanto tiempo dictaron cómo debíamos sentir, cómo debíamos lucir, cómo debíamos comportarnos, comienza a perder volumen. Y en ese silencio recién descubierto, el cuerpo empieza a hablar con una claridad asombrosa. No grita, no exige, simplemente se manifiesta con una precisión que antes era imposible. En momentos concretos, en situaciones específicas que resuenan con nuestra verdad interior, la respuesta corporal emerge con una intensidad que sorprende incluso a quien la experimenta, porque ya no está contaminada por la duda, por la culpa o por la necesidad de justificación. Es una respuesta pura, despojada de máscaras, y por eso mismo se siente más profunda, más verdadera, más intensa. Cuando disminuye la tensión interna acumulada durante años de autoprotección constante, algo extraordinario ocurre en el sistema nervioso femenino. La sensibilidad no disminuye, sino que se refina. Ya no es una sensibilidad caótica, dispersa, reactiva ante cualquier estímulo externo. Se transforma en una sensibilidad selectiva, enfocada, capaz de discernir con precisión que merece una respuesta y que simplemente pasa de largo sin dejar huella. Esta sensibilidad refinada se percibe incluso en el silencio absoluto, sin necesidad de palabras, sin gestos evidentes. Es una vibración interna, un reconocimiento instantáneo que ocurre antes de que la mente racional tenga tiempo de analizar. Las mujeres que han transitado este camino de madurez emocional aprenden a reconocer estas señales corporales con una lucidez que antes les era ajena. Ya no las negamos por miedo a parecer vulnerables. Ya no las reprimimos por culpa internalizada. Ya no las confundimos con ansiedad o con necesidad de validación externa. Simplemente las entendemos como lo que son, mensajes claros de un cuerpo que finalmente ha sido escuchado, respetado y comprendido. Y cuando comprendemos nuestro propio lenguaje corporal, cuando dejamos de traducirlo constantemente a través del filtro del juicio ajeno, la respuesta no solo se vuelve más consciente, sino también más profunda, porque ya no hay resistencia interna que la amortigüe. La experiencia vivida a lo largo de los años
La experiencia vivida a lo largo de los años tiene un peso inmenso, un peso que no se mide en arrugas ni en canas, sino en la calidad de la atención que prestamos a nuestro mundo interior. Con el tiempo, aprendemos con una certeza visceral que nos calma verdaderamente, no es la ausencia de problemas, sino la presencia de pequeños rituales que nos anclan, como el aroma del café por la mañana, el tacto de una tela suave, el silencio compartido con alguien que no necesita llenarlo con palabras. Aprendemos que nos activa de manera genuina, no son los halagos superficiales ni las validaciones efímeras, sino la sensación de ser vista en nuestra esencia, de que alguien reconoce nuestra presencia sin intentar modificarnos. Aprendemos también que nos desconecta, las conversaciones vacías, las expectativas no expresadas, la sensación de estar actuando un papel que ya no nos pertenece. Y aprendemos, sobre todo, que ya no tiene poder sobre nosotras, las críticas ajenas que antes nos destrozaban, las comparaciones sociales que antes nos consumían, la necesidad constante de demostrar nuestro valor. Esta cartografía emocional interna, trazada con los años de ensayo y error, de aciertos y heridas sanadas, nos otorga una claridad que es imposible en la juventud. Ya no improvisamos nuestras respuestas emocionales. Ya no dudamos constantemente si lo que sentimos es válido o apropiado. Esa claridad interna, esa certeza arraigada en la experiencia, hace que, en determinados momentos, cuando las condiciones internas y externas convergen con armonía, la respuesta física y emocional no sea una reacción caótica, sino una expresión precisa, enfocada y profundamente sentida. Es fundamental comprender que esta mayor intensidad no es sinónimo de descontrol. Todo lo contrario. Es el resultado de un enfoque interno que solo es posible cuando hemos dejado atrás la dispersión emocional característica de etapas anteriores. En la juventud, las emociones suelen ser como fuegos artificiales, brillantes, espectaculares, pero efímeros y dispersos en todas direcciones. Con la madurez, las emociones se transforman en una llama constante, contenida, que quema con una intensidad sostenida porque su energía ya no se desperdicia en múltiples frentes. Este enfoque cambia radicalmente la manera en que vivimos las experiencias desde dentro y también cómo somos percibidas desde fuera. Quien observa desde la distancia puede malinterpretar esta contención como frialdad o indiferencia, cuando en realidad es todo lo contrario. Es una intensidad tan profunda que ya no necesita manifestarse en explosiones externas para ser real. Es una intensidad que se vive en la quietud, en la mirada que sostiene sin titubear, en el gesto mínimo que contiene universos enteros de significado. Y este malentendido es precisamente lo que genera tanta confusión en las relaciones interpersonales. Quienes no han transitado este camino de autoconocimiento ven calma donde hay profundidad, ven distancia donde hay presencia plena, ven indiferencia donde late una sensibilidad refinada que ya no necesita demostrarse. Existe otro factor transformador que rara vez se nombra con la importancia que merece, la liberación gradual de la culpa. Las mujeres jóvenes, especialmente en culturas que aún cargan con estructuras patriarcales profundas, suelen transitar la vida cargando una mochila invisible llena de culpas anticipadas. Culpa por desear demasiado. Culpa por no desear lo suficiente. Culpa por priorizarse. Culpa por no priorizar a los demás. Culpa por sentir placer sin justificación productiva. Culpa por existir sin estar constantemente al servicio de alguien más. Esta carga de culpa actúa como un amortiguador constante entre el estímulo y la respuesta, como un filtro que distorsiona y debilita la vibración natural del cuerpo. Pero con la madurez emocional llega un momento de ruptura silenciosa, decidimos que ya no cargaremos esa mochila. No es un acto de rebeldía dramática, sino una decisión serena, casi imperceptible para los demás, de permitirnos sentir sin justificarnos, de experimentar sin pedir permiso, de existir sin disculparnos por ocupar espacio. Esta libertad mental, esta ausencia de autocensura interna, potencia de manera extraordinaria lo que el cuerpo ya estaba preparado biológicamente para expresar. Cuando la mente deja de bloquear con sus juicios y sus miedos, cuando cesa la guerra interna entre lo que sentimos y lo que creemos que deberíamos sentir, el cuerpo finalmente puede fluir con una naturalidad que antes le era negada.
Esta libertad mental, esta ausencia de autocensura interna, potencia de manera extraordinaria lo que el cuerpo ya estaba preparado biológicamente para expresar. Cuando la mente deja de bloquear con sus juicios y sus miedos, cuando cesa la guerra interna entre lo que sentimos y lo que creemos que deberíamos sentir, el cuerpo finalmente puede fluir con una naturalidad que antes le era negada. Y ese fluir no es caótico, es ordenado, rítmico, profundamente conectado con las estaciones internas de nuestro ser. El descanso emocional constituye otro pilar fundamental en esta transformación. Muchas mujeres en etapas avanzadas de la vida hemos dejado atrás el estado de alerta constante que caracterizó décadas anteriores. Ya no vivimos en la anticipación ansiosa de la próxima crisis familiar, del próximo conflicto laboral, de la próxima necesidad ajena que debemos satisfacer antes que la nuestra. Hemos aprendido, a veces a través del agotamiento extremo, que no somos responsables de sostener el mundo entero sobre nuestros hombros. Este descanso emocional tiene consecuencias fisiológicas profundas, dormimos con una calidad diferente, no porque el sueño sea más largo, sino porque es más reparador, porque el sistema nervioso finalmente puede entrar en estados profundos de regeneración sin la constante activación del modo de supervivencia. Nos escuchamos más, no como un ejercicio forzado de autocuidado, sino como una conversación natural con nosotras mismas que ocurre mientras lavamos los platos o caminamos bajo la lluvia. Y nos exigimos menos, no por abandono de nuestros valores, sino por una comprensión madura de que la perfección es una trampa y que la excelencia verdadera nace del respeto propio, no del castigo interno. Un cuerpo que no está crónicamente agotado, un sistema nervioso que no está permanentemente en estado de alerta, responde de manera radicalmente distinta a los estímulos de la vida. No necesita estímulos extremos, gritos, dramas o intensidades artificiales para activarse. La respuesta aparece con naturalidad, con elegancia, cuando las condiciones internas están alineadas, porque el cuerpo ya no está gastando toda su energía en mantenerse a flote. Uno de los aspectos más sutiles y poderosos de esta transformación es lo que podríamos llamar el control interno, aunque esa palabra control puede ser engañosa si la entendemos como represión. No se trata de controlar las emociones para esconderlas, sino de desarrollar una capacidad de discernimiento interno que permite distinguir entre lo que merece una respuesta genuina y lo que simplemente es ruido pasajero. Con la madurez emocional, una mujer ya no reacciona por impulso automático ante cualquier estímulo externo. Su sistema nervioso ha desarrollado una especie de filtro sabio, no rígido sino flexible, que evalúa la coherencia entre el estímulo recibido y su verdad interna más profunda. Su cuerpo no responde a cualquier halago, a cualquier mirada, a cualquier gesto que en la juventud habría activado una cascada de emociones. Responde únicamente cuando existe una resonancia auténtica, cuando hay coherencia entre lo que siente en su interior y lo que experimenta en el exterior. Por eso, cuando finalmente ocurre esa convergencia, cuando el estímulo externo encuentra eco en la verdad interna, la respuesta no está dispersa en múltiples direcciones como en la juventud, está completamente enfocada, concentrada, y lo que está enfocado se siente con una fuerza multiplicada. Es la diferencia entre rociar agua en todas direcciones y dirigir esa misma agua a través de una manguera a presión. La intensidad no proviene de mayor cantidad, sino de mayor concentración. La experiencia acumulada también nos otorga un regalo invaluable, la capacidad de eliminar la confusión emocional. Una mujer joven, por falta de referentes internos sólidos, suele mezclar diferentes estados emocionales. Confunde la ansiedad con la atracción. Confunde la dependencia con el amor. Confunde la costumbre con la conexión. Confunde la tensión sexual con la intimidad verdadera. Pero con los años, a través de relaciones vividas, amores perdidos y encontrados, decepciones superadas y alegrías auténticas, desarrollamos una especie de brújula interna infalible. Sabemos distinguir con precisión entre la tensión que nace del miedo y la tensión que nace de la anticipación placentera. Sabemos diferenciar la costumbre que adormece del hábito que nutre. Sabemos reconocer una activación corporal real, genuina, de aquella que es simplemente una reacción condicionada por expectativas sociales o por necesidades no resueltas.
Sabemos reconocer una activación corporal real, genuina, de aquella que es simplemente una reacción condicionada por expectativas sociales o por necesidades no resueltas. Esta capacidad de discernimiento nos libera del dramatismo innecesario. Cuando el cuerpo responde, lo reconocemos sin catastrófica, sin convertir una simple vibración en una historia épica de amor o de tragedia. Esa claridad, esa ausencia de narrativa excesiva sobre lo que sentimos, hace que la vivencia emocional y física sea más estable, más profunda y mucho más consciente. No necesitamos convertir cada sensación en un drama para validar su existencia, simplemente la habitamos con plenitud. La conexión con una misma se fortalece con los años de una manera que es difícil de imaginar para quien aún está en la etapa de construir su identidad a través de los ojos ajenos. Muchas mujeres maduras hemos desarrollado una relación radicalmente distinta con nuestro cuerpo, ya no es un proyecto de mejora constante, ya no es un objeto que debe ser juzgado según cánones externos, ya no es una fuente de vergüenza por sus cambios naturales. Se transforma en un compañero de viaje, en un aliado sabio que nos ha acompañado a través de embarazos, enfermedades, alegrías intensas y duelos profundos. Dejamos de juzgarlo por sus arrugas, sus curvas modificadas, sus cicatrices visibles e invisibles. Dejamos de compararlo con cuerpos más jóvenes que representan una etapa que ya vivimos y que no necesitamos revivir. Esta aceptación no es resignación, es una celebración silenciosa de la historia que nuestro cuerpo encarna. Y esta conexión directa, honesta y sin juicio, tiene una consecuencia extraordinaria: ciertos momentos del día, ciertas situaciones específicas, ciertos encuentros humanos genuinos, generan en nosotras respuestas corporales más claras e intensas que en cualquier otra etapa de la vida. No porque el cuerpo sea más joven o más ágil, sino porque finalmente está siendo habitado con plenitud, sin división interna, sin guerra entre mente y materia. Existe una verdad que casi nadie dice con claridad, y es que la seguridad personal influye en la intensidad de la respuesta corporal mucho más que la edad cronológica en sí misma. Dos mujeres de la misma edad pueden experimentar realidades emocionales y físicas radicalmente distintas dependiendo de su nivel de conexión interna. La mujer que se siente cómoda con quien es, que ha hecho las paces con sus sombras y ha abrazado sus luces, cuyo sentido de valía no depende de la validación externa constante, experimentará respuestas corporales más auténticas y profundas que una mujer más joven que aún lucha por definirse a través de los ojos ajenos. En general, la madurez emocional no resta orden al sistema interno, todo lo contrario, lo organiza. Y un sistema interno organizado, un cuerpo en armonía consigo mismo, responde con una fuerza sorprendente cuando llega el momento adecuado, porque toda su energía está disponible para la experiencia presente, sin estar dispersa en conflictos internos no resueltos ni en necesidades de validación externa. Quiero ser absolutamente clara contigo, esto no se trata de comparar edades ni de establecer jerarquías sobre quién siente mejor o peor según los años que tiene en el calendario. Se trata exclusivamente de conciencia. Las mujeres maduras no sentimos más intensamente por arte de magia ni por un privilegio biológico misterioso, sentimos mejor, con mayor claridad y profundidad, porque nos conocemos mejor. Porque hemos dejado atrás la batalla constante contra nuestro propio cuerpo, esa guerra absurda en la que intentábamos moldearlo, silenciarlo, corregirlo para que encajara en moldes ajenos. Y en lugar de esa guerra, hemos elegido escucharlo. Hemos aprendido su lenguaje único de vibraciones, de calores, de tensiones sutiles, de aperturas imperceptibles para quien no sabe mirar. Y te lo digo con toda la franqueza que caracteriza a este espacio, si no comprendes esta dimensión fundamental de la experiencia femenina en la madurez, inevitablemente vas a interpretar mal muchas reacciones. Vas a confundir la calma con la indiferencia. Vas a malinterpretar la contención como frialdad. Vas a pensar que la ausencia de demostraciones externas espectaculares significa ausencia de intensidad interna. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. Lo que observas no es frialdad ni exageración teatral, es un cuerpo que finalmente ha aprendido a responder solo cuando tiene sentido hacerlo, con una precisión y una profundidad que solo son posibles después de décadas de autoconocimiento.
Vas a malinterpretar la contención como frialdad. Vas a pensar que la ausencia de demostraciones externas espectaculares significa ausencia de intensidad interna. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. Lo que observas no es frialdad ni exageración teatral, es un cuerpo que finalmente ha aprendido a responder solo cuando tiene sentido hacerlo, con una precisión y una profundidad que solo son posibles después de décadas de autoconocimiento. Las mujeres en esta etapa de la vida pueden experimentar respuestas emocionales y físicas de una intensidad notable en ciertos momentos porque, después de años de ruido interno y externo, han logrado una alineación entre mente y cuerpo que antes era imposible. Menos ruido mental generado por juicios ajenos. Más conciencia plena de las propias necesidades y límites. Más claridad sobre que merece una respuesta genuina y que simplemente pasa de largo sin dejar huella. No es un misterio insondable reservado para unas pocas privilegiadas, es un proceso natural, accesible para cualquier mujer que decida emprender el camino del autoconocimiento sin prisa pero sin pausa. Es la cosecha lenta pero segura de años de escucha interna, de perdón hacia una misma, de abandono gradual de las máscaras que ya no sirven. Si este contenido ha resonado en ti con esa claridad que solo viene cuando las palabras nombran exactamente lo que ya sentías pero no sabías cómo expresar, te invito a que honres esa resonancia con un gesto simple. Deja tu comentario compartiendo tu propia experiencia, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho para seguir explorando juntas estas verdades incómodas pero liberadoras, y comparte este mensaje con aquella mujer en tu vida que necesita escuchar que su intensidad no disminuye con los años, sino que se transforma en algo más profundo, más sabio, más auténticamente suyo. Aquí en Mujer y Mente no maquillamos la realidad para hacerla más digerible, la explicamos con crudeza amorosa, con respeto profundo y con la certeza de que la verdad, dicha con claridad, siempre es un acto de liberación.